Alberto Agüero, hoy lo he invitado como columnista porque hay un tema que tiene que ver con la política nacional. ¿Hay una situación tensa o me equivoco, Alberto Agüero? Buenas tardes. Sí, hola Oscar, buenos días. La situación política nacional está sesgada, cruzada, por una situación bastante problemática, como son el tema de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que se ha ido esclareciendo este tema, los atentados, una serie de atentados, algunos a tiros que han ocurrido en Buenos Aires. Bueno, y acá en San Juan teníamos la semana pasada, Oscar, el tema del seguimiento de Tagua, el militante del MST, y se tensa por la situación nacional en el marco de las elecciones del 22 de octubre. O sea, te refieres a nivel nacional, circunscrito a la elección en la provincia de Buenos Aires, donde el presidente quedó como un gran mentiroso al ir a festejar un triunfo que no era tal, por ejemplo. Efectivamente, ese ya lo analizamos la vez pasada, este tema, que se habían otorgado un triunfo y arbitrariamente dejaron de cuantificar los votos cuando había llegado el 95% del escrutinio y nos han hecho esperar 15 días para saber que Cristina Fernández de Kirchner ha ganado por el 0,21% de los votos. Ahora te pregunto, ¿dónde van los votos de la izquierda donde han votado a sus candidatos, no han logrado el porcentaje mínimo? ¿A dónde van los votos de la izquierda? ¿Van a ir al macrismo? Bien, hay ¿Van analistas, a ir a Cristina? Sí, hay analistas ¿O van a ir a políticos. Massa? A Massa no, lo que no pensás creo. vos, porque vos conocés bien allá. Bueno, yo creo que a Massa no, es decir, y tampoco a Bullrich, si hablamos de Buenos Aires, ¿no? Porque acá la izquierda sigue participando. Por supuesto. ¿Sí? No a Bullrich ni a Massa, porque ya no tiene posibilidades. Tampoco a ampliar, creo que se llama el partido de este hombre, ¿cómo se llama? Del peronista justicialista, que va por el partido justicialista. Sí. Que Randazzo. Randazzo que lleva el sello. Ni me acuerdo. ¿Sí? Florencio Randazzo. Florencio Randazzo. Entiendo que los votos de la izquierda van a ir en lo fundamental hacia Cristina y hacia el kirchnerismo. Y votos en blanco. Ajá. Me arriesgo a decir que van a ir sea, el PCR, por ejemplo, la va a votar a Cristina. Yo creo que sí. Aunque no he consultado esto a nivel nacional. Con su dirigente principal fallecido hace muy pocos días. Bueno, no arriesgo a asegurarte. Ajá. Pero te digo que es muy posible que vamos a votar positivo, seguramente en Buenos Aires, donde no pudimos pasar esta limitación de las PASO del 1,5. Y seguramente, pero hay sectores trotskistas, ajá, ¿sí? Que están muy marcados su posición, que votarán los que quedaron fuera, quedarán en blanco seguramente. ¿Sí? Como vos has sido hombre frente a un aula, te habrás enterado que la CETERA envió una gacetilla a todo el país para que los docentes que están nucleados en la CETERA den clases alusivas a la desaparición forzada de Maldonado. ¿Cuál es tu pensamiento de esto? Si no es obligatoria, no debe ser obligatoria si viene por parte de la CETERA, sino como una recomendación. Claro. ¿Sí? Yo creo que el Estado debería haber tomado este tema o haberlo seguido, y al igual que se hace los 24 de marzo, en forma permanente, estar trabajando y concientizando sobre este tema. El tema de la desaparición de Santiago Maldonado es muy importante, ¿sí? Porque hace al contexto global, a dos contextos globales. Hace primero a los pueblos originarios, que es alrededor del tema que se ha generado esta desaparición,
y hace fundamentalmente que este tema que nosotros hemos vivido durante el 76 al 83, por lo menos, porque después tuvimos una desaparición forzada muy importante que fue la de Jorge López, ¿sí? Es muy importante que se concientice, porque la desaparición forzada interviene esencialmente el Estado, es decir, hay un Estado represivo, porque no hay desapariciones forzadas, sino es a través de las actividades de los organismos de seguridad y organismos parapoliciales. Y por lo tanto, tiene que ver con el tema de la democracia en forma directa. Entonces creo que este tema debería ser casi obligatorio, pero por una decisión del Parlamento y por una decisión del Gobierno Nacional que se instale en todas las escuelas. No sé. Vos sabés que Peña hoy ha dado un informe de su gestión, sí, y ha dicho que somos los primeros interesados en que Maldonado aparezca con vida. Mientras tanto, el kirchnerismo y la izquierda lo interrogan por la desaparición del joven en Chubut y bueno, tiene que responder. Bueno, yo, por ejemplo, lo de Peña, no creo que sea tan sincero, porque la ministra de Seguridad, Bullrich, ella dijo concretamente: no voy a tirar un gendarme por la ventana, cuando estuvo en el Congreso. Y cuando en un programa de Mirta Legrand la interrogaron sobre este tema, también se negó a decir o a abrir una cierta investigación en la gendarmería, cuando todo lo que ha ido pasando, no te digo judicialmente, porque anoche escuché un programa donde la abogada concretamente exponía, ¿sí?, de que el secreto del sumario se ha prolongado por 10 días, así que no sabemos muy bien cómo está el sumario, cómo está armado, pero todo lo que han presentado los familiares de Santiago Maldonado y amigos y gente de la comunidad de Cuzumén indican que el Santiago estaba en la corte de la ruta y que ha desaparecido después de que los gendarmes intervinieron. Es decir, yo creo que Peña no está tan interesado, y es solamente que tratan de tapar algo y que no llegue. Por eso decía que el sesgo político está marcado por esto y está vinculado a las elecciones. Ellos no quieren llegar con un problema que ha tomado características nacionales e internacionales, el problema de esta desaparición. Por ejemplo, anoche también escuchaba al juez Garzón sí, de España, y que, bueno, Pérez Esquivel también, sobre este tema, y son muy claros sobre que aquí hay una desaparición forzada. Pero lo importante, y digo esto de la Gacetilla, volviendo a este tema, que es muy importante porque hay versiones de todo tipo. Se saca a Maldonado del tema y se pone si son belicosos, si son agresivos o no, los mapuches, si son argentinos, si no son argentinos. Entonces ya entra un tema de historia. Yo creo que acá hay dos temas fundamentales. Ahora yo te llevo a este tema. Sí. ¿El domingo tuviste oportunidad de verlo, La Nata? No tuve, pero he escuchado sobre él. ¿Sí? Vos sabés que a mí la impresión que me dejó el programa es que a La Nata le habían pedido que hiciera un libreto dedicado a la defenestración de lo que yo le llamo los pueblos originarios, y él lo minimiza o lo defenestra a los pueblos originarios. O sea, sacó solamente una campana de los pueblos originarios, que es donde están con presuntas irregularidades o marcadas irregularidades. Pero no sacó, por ejemplo, San Juan, donde en Cañada Honda, un abogado del foro local, defendiendo a los huarpes, logró que la corte parara la alambrada de un montón de campos de gente que le había dado un préstamo el gobierno en la provincia para que hiciera un emprendimiento. Es que los gobiernos desconocen los derechos de los pueblos originarios que se han conseguido a través de los años, después de haber sido saqueados, ¿sí?, por aquella conquista del desierto. Por eso vuelvo, no voy a entrar en esos detalles, ¿sí?, pero sí decirte que lo del boletín y la discusión en las escuelas, porque hay muchas tergiversaciones sobre este tema, y es un tema de la educación, es un tema que tiene que estar en las escuelas. ¿Quiénes son los pueblos originarios? ¿Quiénes son los que hemos venido después? ¿Sí? ¿Qué fue la inmigración, la gran inmigración europea? ¿Sobre qué se asentaron? ¿Cómo esas tierras que eran
estaban habitadas por pueblos de origen, por ejemplo, mapuche, tehuelpe, de todo tipo, fueron ocupadas luego por distintos sectores. Entonces, mucha gente te dice, por ejemplo, los mapuches no son argentinos. Bueno, ¿y Benetton? Claro. Lewis, ellos sí pueden ser dueños de la tierra y no los que estaban ahí. Puede que Benetton compre 1 millón de hectáreas y se las vendan con toda la población que está dentro. Es decir, no tienen ningún derecho. O sea, y bueno, y trayendo a colación este tema de que la colonia Pincanta acá, o sea, la comunidad Pincanta de San Juan, también tuvo un problema cuando le habían dado un crédito, porque el gobierno provincial ignora leyes nacionales e incluso pasa por encima, ¿sí? de leyes provinciales y de leyes nacionales que están en conjunto actuando para garantizarle a los pueblos originarios y a las comunidades, la comunidad, no la propiedad de la tierra en forma individual. Y la habían entregado para alambrar también, como el caso tuyo en Cañada Honda, si esto que fue y que se movilizaron todos los sectores originarios de San Juan, donde las distintas organizaciones sociales que ahora vamos a marchar este viernes, también participaron y lograron que retrocedieran, porque esas tierras habían sido usurpadas y ganadas hacía 50 años atrás, a los pueblos originarios, ¿no? 13:55 minutos. Bueno, también hemos invitado hoy al ciudadano Ricardo Álvarez de Afavi, que es un hombre que trabaja mucho y que ha conformado una asociación de familiares y víctimas de la impunidad e inseguridad. ¿Hay violencia institucional en San Juan? Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, hay violencia institucional. Venimos trabajando últimamente con familiares, sobre todo madres, de chicos que son levantados, como se dice en la jerga, por la policía provincial, porque están en una plaza, porque andan caminando de noche, o por el aspecto. Se los lleva a una comisaría, algunos hasta son menores, y se los detiene supuestamente por averiguación de antecedentes, se los tiene ahí un día o dos, al otro día se le hace una contravención, que implica una multa. Entonces, además de tener la incertidumbre de que no están, de que la familia no sabe qué pasó con los pibes, después tienen que ir y pagar una multa, ¿no? Y esos temas se los hemos planteado al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia y al ministro Baistró, que hemos estado charlando, hemos llevado los casos para que los tomen, y bueno, es un tema que requiere de una decisión política del gobierno. Especialmente sería bueno que el gobernador hablara del tema, diciendo que lo que se tienen que detener son los delincuentes y no todo aquel joven que ande disfrutando de su libertad en la calle, ¿no? Eso es un aspecto de la violencia institucional. Contame qué es lo que va a hacer Afavi y otras instituciones estos próximos días. Con el tema de Santiago Maldonado, que el viernes se cumple en un mes de su desaparición, hemos decidido hacer una marcha y un acto en la Plaza 25 a las 18 horas, a la cual estamos convocando a todos aquellos que se sientan identificados o que entiendan que hay que manifestarse, hay que exigir que nos digan qué pasó, dónde está y quiénes son los responsables, que no lo tengamos entre nosotros. Eso es lo central. Que creo que en eso vamos a estar de acuerdo, más allá de las utilización o no política que se quiere hacer el tema. Y si me permitís, quiero agregar algo a lo que decía Alberto recién, respecto a la ministra Burge y a los funcionarios nacionales. Ellos lo que hacen es lo mismo que se ha hecho acá cuando se hablaba de Telechea, del niño Tapia que estuvo en la heladera, de que murió en la heladera, tantos casos podíamos... Nunca se supo lo del niño Tapia. No, siempre se ensucia a la víctima. Sí. ¿No? Está bien que el organismo de investigación investigue a la víctima para saber cuáles son las líneas de búsqueda, ¿no es cierto? Que hacía, que se dedicaba, pero siempre se ensucia. ¿Se acuerdan de Telechea? Que se había robado la plata, que se había ido a Chile, que lo habían visto no sé dónde, no sé. No, pero nunca nos dijeron qué pasó con Telechea, y este mes se cumplen
Ya creo que son 12 años de la desaparición de Raúl. Bueno, en este caso lo mismo. Pero Se también toma hay la otro víctima caso y emblemático, se la... si vos me Sí, sí, cómo no. disculpas, la abogada que mataron a ella y a la hija Sí, y le llevaron toda la documentación que tenía guardada en su computadora. sí, la Y eso abogada no lo Navarro. hace, y eso no lo hace cualquier persona. No, Todos sabemos que una computadora, cuando se guardan elementos de prueba o cosas importantes, uno le pone una clave. Entonces no cualquiera puede entrar a la computadora. sí. Eso es lo que siempre me extrañó de este caso. Además habían torturado a la hija Claro. salvajemente y la habían casi matado delante de ella para que ella seguramente diera esa información. Siempre se dijo que esta mujer manejaba un juicio muy importante de posesión veinteñal o algo así, de un terreno de miles de hectáreas en Valle Fértil, Sí, donde justamente ese terreno había sido o le habían otorgado, estaba en proceso de otorgamiento por parte de los tribunales, a alguien que fue funcionario en San Juan, pero nunca tuvimos la prueba, nunca nos dejaron llegar. Digo, a nosotros, a los periodistas, no nos dejaron llegar porque los jueces en esa época decían que hasta que no tuvieran una resolución no iban a hablar. Caso María Rosa Pacheco. Yo le logré hacer 3 entrevistas al juez, pero me tuve que poner muy cerca de una puerta donde él salía, estar con mi transmisor prendido, yo estaba en otra emisora, y medio como que le cayó que yo lo estaba hostigando. sí. Hasta Tenía ahora, esa reacción. Todavía hoy las tiene. hasta ahora me ve y cree que yo lo sigo hostigando. Lo que yo le dije cuando se fue de juez, que yo lamentaba mucho que él iba a recordar como un fracaso de su gestión la desaparición de María Rosa Pacheco. Sí, sí. O sea, esos son lo que nosotros en el marco que lo llamamos violencia institucional, porque no a la familia y a la víctima no se le dice qué pasó, quiénes son los responsables, si se los encuentra se los juzga y se los condena. Y vuelvo al caso de Santiago Maldonado. Se lo ha ensuciado. Entonces se dice que es hippie, que es un huarpe no sé qué, que es agente de chileno de no sé qué. Que lo pertenece a financia, una organización que nació en Inglaterra. sí, que lo financian los ingleses, que él no sé. Mira, todo lo que quieran, pero acá desapareció. Y Gendarmería al menos es testigo, ¿no? Porque ellos, los videos que han pasado de la zona son sacados por Gendarmería. Así que Claro. por lo menos son testigos. Ujú. Deberían ser citados e investigados a fondo. Y creemos que, no sé si el gobierno subestimó el tema o qué, o su compromiso con Benetton y algunos propietarios extranjeros de tierras del sur es tan fuerte que hicieron lo que hicieron, pero el tema es que los argentinos tenemos derecho a saber qué pasó con Santiago Maldonado, que nos digan dónde está, y por eso el viernes nos movilizamos con una serie de organizaciones sociales, partidos políticos, gremios, y convocamos a la población a que vaya, porque en eso creo que vamos a estar de acuerdo, en que tenemos que exigir que aparezca una persona. Y dentro de 28 días seguramente estaremos preguntando por Raúl Telechea y otros casos que tenemos acá en la provincia. Esas son un poco las razones de la convocatoria. Yo he pasado hace algunos días, la semana pasada, otro afiche que también me llegó sobre la exigencia de la aparición con vida de este joven argentino, porque hasta le han cuestionado si tiene documento argentino o no, y si tiene documento porque aparecen los padrones, si no, no aparecería. Claro. Esto la verdad, Y vos que, a ver, no, porque Ricardo. también hay otros hechos que han aparecido, que algo decía Alberto recién, en cuanto a los ataques. Tuvo ese tema de los bidones, todo eso tan
tan flu, no sé cómo decirlo, porque no todo el mundo entra con un bidón de nafta a un estacionamiento del Ministerio de Seguridad. No sé. Bueno, pero supongamos que fue un atentado, no sé, o alguien que quiso llamar la atención. No lo firmaron, no han dicho que... Pero hay una compañera de la corriente clasista combativa, Julia Rosales, que fue agredida a tiros. Ella describe en una grabación que anda circulando que ella llegaba a la casa y se paró detrás del auto una moto. Ella miró pensando que iba a pasar, y puso el arma en el parabrisas trasero y gatilló 5 veces. Salieron 2 tiros. Como ella alcanzó a verlo, se alcanzó a tirar, le hirieron de bala, Claro. pero no la mataron. Bueno, esa es una compañera que es luchadora en la calle, está como estoy yo, como está Amas de Casa, la corriente clasista, como salen los jubilados, las mujeres acá en San Juan, a reclamar, y ese tema parece que es de otra categoría, ¿no? Entonces no lo toma ni la ministra de Seguridad, ni el ministro, ni el jefe de gabinete han mencionado nada, ni siquiera la solidaridad o la preocupación, como dijo el ministro de Sobre Santiago. este tema, Sí, Alberto Agüero. Oscar, yo digo que hay un problema de narcotráfico. Es decir, hay un tema, la compañera es una luchadora por los temas sociales, del tema económico, de los más pobres, de los más desposeídos, pero fundamentalmente estaban detrás del tema del ni un pibe menos por la droga. Entonces se han tocado temas que son también federales, es decir, el tema de la droga. Eso es lo que yo al principio de mi columna política decía, que el sesgo estaba dado por esa situación. Y el otro sesgo es la polémica inicial que decíamos sobre los resultados y cómo va la polarización hacia octubre, porque se tiran de todo. Es decir, se tiran el tema de la corrupción y tratan, ¿sí? El tema de la corrupción hay que resolverlo. Claro. Y el que tiene que estar preso, preso, igual que lo de los robos en los hospitales. Me parece magnífico que si se ha descubierto se llegue a una conclusión y que salgan todos los responsables, porque no se puede perder instrumental o drogas que le hace falta a los jubilados y que estén en manos de los pobres. Exactamente. Pero el tema de la corrupción, la posición política debe ser esa, pero no usarla para distraer de los grandes problemas del país. Es decir, los brotes económicos marchan, no marchan, la corrupción acá, todo ese tipo de cosas, pero acá la gente tiene hambre. Sí. Hay problemas de trabajo, se desinvierte en el país, hay cada vez más deuda, y esos temas, al igual que los temas de los desaparecidos, la seguridad, la droga, debe estar en las escuelas, debe estar desde muy niño. Porque yo siempre dije, para que haya grandes corruptos tiene que haber, ¿sí?, en la base gente que alimenta todo esto. Por supuesto. ¿Sí? Hay que eliminar esto hasta que aquel que compra una prótesis robada. Claro. ¿Sí? Porque eso nos han llevado, o el que compra un remedio por tenerlo, que también es robado, alimenta la corrupción mayor. Es así.